Ahí estamos, con continuidad. Ya se los pasé, ¿verdad? Listo. Aquí es como para resumir, ¿ok? Y entender un poquito los conceptos. Porque copiar continuidad es algo muy poquitito. Es como, ¿qué significa? Tipos de discontinuidad y propiedades, nada más. Y lo que más le interesa a uno es ver cómo le van a preguntar. Varias formas de hacernos preguntitas de examen, ponele, ¿verdad? Aquí está la definición de continuidad en un punto. El concepto de continuidad es, por así decirlo, intuitivamente que pensemos en que el trazo no se corta, no se rompe de una fusión, sino que todos los puntos van seguidos, ¿ok? Como para decirlo de alguna manera. Entonces, intuitivamente es como tener ese pensamiento de ahí, ¿ves? Usted dice, claro, un trazo continuo, enfocándome para definirlo en un punto, sería, bueno, que en un punto del dominio, pues que el puntito esté relleno y que como que todo venga continuo, todo venga seguido, todo venga, ¿verdad? ¿Cómo lo formalizamos? Sería decir que el trazo pasa por la imagen de A y continúa para allá de igual forma. Entonces sería como que si vienes por la izquierda o si vienes por la derecha, como que llegas al mismo punto, ¿verdad? Así intuitivamente. Aquí está ya escrito un poquito más formal. Se dice que una función f es continua en un punto del dominio, o sea, en un valor del dominio. No punto XY, sino que en un X igual a, si existe el límite en A, ya con solo eso haces que coincidan los laterales. Y que también coincide con la imagen de A. Entonces ya queda el puntito relleno a esa altura. Es decir, que el límite sería f de A. Está escrito aquí, como yo les escribo, como en corto, ¿verdad? Ese es un ejemplo de una función que de hecho es continua en todos los puntos. Es una función lineal, ¿verdad? ¿Por qué lineal? Porque me quedó fácil dibujarla en GeoGebra, ¿verdad? Pero ahí está una ecuación que conocemos mucho y que siempre hemos dibujado completa, ¿verdad? Que dados dos puntos, pues hacíamos la gráfica en el plano cartesiano y nunca alzamos el lápiz para dibujarla. Entonces aquí, por ejemplo, ahí lo tenía rayado en el 1, ¿ves? En el 1, ¿qué pasa? En el 1 está el punto a la altura 3 y el límite por la izquierda es 3 y el límite por la derecha es 3. En esta función pasa y pasa en todos sus puntos del dominio, todos. O sea, no hay un punto donde no sea continua, pero es solo una muestra, ¿está bien? Algo pequeñito. Y aquí está escrito como para reforzar que el límite por la izquierda y la derecha da igual que la imagen del 1. ¿Se entiende con ese ejemplo sencillo? Sí. Es que buscando algo gráfico bien conocido. Aquí viene el extracto de un libro, creo que el Stuart. Y viene una función, pues un poquito más de curvas y demás. La forma en que vaya curveando no tiene nada que ver con la continuidad, no importa, ¿ok? Sino que lo que importa es que los límites coincidan y la imagen del valor donde estamos estudiando. Entonces, ¿ves? Aquí viene una función, se supone que se llama f, es así, curva, sube y baja, ¿okay? Y en A sucede que cuando tiendes a por la izquierda, tiendes a por la derecha y calcula la imagen de A, pues obtienes el mismo número, la misma respuesta. Son tres preguntas que tienen la misma respuesta, ¿verdad? Entonces aquí está, ¿ves? La imagen de A y bueno, aquí está explicado. Así viene la imagen del libro y pues escrito más detalladamente, dice una función es continua, si el límite en A es igual que la imagen en A, la definición requiere implícitamente tres cosas: que la imagen esté definida, que el límite exista y que el límite sea igual que la función. Está separado como explicado de una y otra forma, ¿verdad? Y aquí nos vamos a centrar en la continuidad en un punto y ver cómo se clasifican las discontinuidades. Voy a irme primero con la continuidad. En cada ejercicio nosotros nos vamos a asegurar de estudiar esto. ¿Okay?
y hacer estos tres. Más si la función está definida por trozos, así como por partes con la llave, entonces usted va a ver el límite a la izquierda de A y apunto el número que me dio. El límite por la derecha y apunto el número que me dio. Y la imagen de A y apunto el número que me dio. Para que sea continua, tiene que dar el mismo, ¿ok? Las tres cosas. Por la izquierda, por la derecha y la imagen. Eso es lo que vamos a buscar. Cuando alguna cosa no coincide, entonces se dice que es discontinua. Bueno, entonces, ¿qué tipos de discontinuidades hay? Hay tres, ¿ok? Ahí está. Tres posibles gráficas. Está la discontinuidad evitable. ¿Qué significa evitable? Que se puede evitar, pero con solo un puntito, un cambio, un punto nada más de cambio. Entonces sería como en este caso, que se ve la función como si fuera continua, pero tiene un hueco. ¿Ves? Tiene un puntito de esos en blanco que dejamos. Entonces sería que los límites laterales sí existen, ¿verdad? Dan el mismo número, pero la imagen no coincide o no está definida siquiera, ¿verdad? Entonces la imagen de A debería de ir aquí, pero no. Entonces esa discontinuidad se arreglaría quitando este punto de ahí arriba, o sea, la imagen de A modificándola y poniéndola acá. ¿Se entiende? Sí. Cuando los límites laterales coinciden, pero la imagen no. O no existe del todo. Entonces, esa es discontinuidad evitable, se evita con un puntito, con un cambio, un único punto redefinido. Está la inevitable, que hay dos casos de que no puedas evitar la discontinuidad. Por ejemplo, aquí, el primero, es como una discontinuidad de salto, porque está la función y después hay un escalón. Entonces, la función por un lado tiende a un valor y por el otro lado tiene otro valor real. Entonces hay dos límites laterales distintos. Ya sea que la imagen ya exista o no, no importa, digamos, ya los límites no coinciden. Entonces el límite por la izquierda hay diferencia entre la derecha. Entonces eso es inevitable, porque no se puede evitar con un punto, tendremos que hacer una raya, un segmento. Y si hacemos algo así en vertical, ya eso no es una función. No es una función como tal, porque una X tendría muchas imágenes. Entonces, cuando es así como un escalón es inevitable, porque tendremos que hacer un relleno así. Y se entiende si vas dibujando, decís voy dibujando, va continuo, y de aquí, ¿verdad? Hay una interrupción, tienes que alzar el lápiz y empezar a dibujar al otro lado. Se ve que hay discontinuidad y se da el valor aquí de la X, o sea, del dominio. Y otra forma inevitable es que haya asíntota. Entonces, aquí en A hay una asíntota. En este caso les puse como un dibujito donde A más infinito a cada lateral. Pero con solo que un límite lateral de K sobre 0, ya es una discontinuidad inevitable. Porque hay una asíntota y como unís el infinito, ¿verdad? Que esto no tiene fin, ese comportamiento, ¿cómo lo juntas para acá? ¿Verdad? O sea, no es un punto lo que se necesita, ¿verdad? Entonces, cuando algún límite da infinito, aquí se los escribí así, por el de la izquierda o el de la derecha da más o menos infinito, ni talla asíntota ya es inevitable. Entonces, esos son conceptos que se nos van a presentar en los ejercicios. Ahora, ejercicios, hay diferentes opciones. Está como, bueno, la parte gráfica. Aquí hay ejemplos gráficos de cómo se ven dibujitos de funciones que tengan diferente tipo de discontinuidad o que sean continuas, ¿verdad? Entonces ahí pueden ver discontinuidad evitable, que hay un puntito en blanco y uno relleno por ahí. Bueno, continuo, que no muestra nada, eso es un trazo continuo. Acá hay una discontinuidad. ¿En dónde diríamos, en este dibujo, en dónde diríamos que es la discontinuidad? ¿En dónde? Tenemos que decir la X, ¿verdad? En X igual 0. Claro, aquí en vertical usted dice, y ahí es donde está feo. En X igual 0 hay discontinuidad inevitable, porque hay un salto. Acá, bueno, este es otro dibujo ahí que les conseguí, X1. Y acá la discontinuidad en 0, en X igual 0. ¿Okay? Es donde se da la discontinuidad. Okay.
Bueno, y ahorita vemos ejemplos. Vamos a tirar las propiedades de una vez. Vamos a tirar toda la teoría. Propiedades de las funciones continuas. Y entre ellas forman como una gran familia, ¿verdad? Las funciones si f y g son continuas en un valor, en x igual c, en un punto, también son continuas la suma, la resta, la multiplicación. Eso es fácil, fácil. La división siempre y cuando el límite de la que está abajo no sea cero, porque ya estaríamos con una forma indeterminada y bueno. Entonces el cociente también es continuo, siempre y cuando abajo sea el límite diferente de cero. La composición, que no he hablado de la composición con ustedes, ¿está bien? F o G y G o F. Esto significa composición de funciones. ¿Sí? Eso quiere decir que se aplica la X primero la función G y después la función Y. De derecha a izquierda. A de la función Y y luego se compone con la función Y. Esa es una simbología que se utiliza para explicar lo siguiente. Que hay varios ejemplos. El primer ejemplo, esta H es una variable, la variable es X, y ven que es una exponencial, pero no tiene la X solita en el exponente, sino que dice X a la 2 más 1. Eso es un polinomio, es una cuadrática. Entonces, a X primero se le aplica como la operación de hacer ese cuadrado, y ese resultado se le aplica lo de ser exponencial, la función exponencial. Entonces, la función cuadrática es un trazo continuo en todo el dominio. La exponencial también en todo su dominio. Y al componerlas, aquí no están ni sumando, ni restando, ni dividiendo, ni nada entre las dos. El primer resultado y luego la otra. ¿Verdad? Aplicar una fórmula y luego ese resultado en uno aplicarlo en otra función. Esa composición también es continua. Eso es lo que quiere decir aquí. F o G, o sea, la composición también la continua. Aquí, la función logaritmo en base 5 no está tomando solo la x, sino que dice x menos 3. Entonces, esto es una función lineal que está metida dentro de una función logarítmica. Esto es una composición de funciones. La lineal es continua en todo su dominio y la logarítmica también en todo su dominio. Entonces, donde esta función compuesta esté bien definida, ella es continua también. Es como teoría, digamos, para argumentar algo. Se puede decir, si ella es continua porque la de adentro es continua, la de afuera también, entonces al componerlas también sigue siendo continua el caso, aunque no sepa ni cómo se entiende. Y este último ejemplo, aquí tiene varias operaciones, digamos que puedo descomponerlo en varias funciones. Si usted gusta ver, esa última es h de x, ¿ok? Es un ejemplito ahí. Esa es una lineal. X a la 2 más 1 es una cuadrática. Y la cuadrática tras de eso está metida en una raíz. Y después esos dos resultados se están dividiendo. ¿Ok? Entonces pensémoslo así. Esa cuadrática es continua en todo su dominio. ¿Ok? Si le saco raíz cúbica, que también es una función continua, entonces esa composición, o sea, toda esta función nueva también es continua. Aparte, la función lineal es continua y la división sería continua siempre y cuando el límite inferior no dé 0. ¿Okay? Voy a escribirles aquí. ¿Para qué valor esta función, la que divide, no dará 0? ¿Verdad? Lo que pasa es que esa función se puede calcular evaluando. Vamos a evaluar la letra C. ¿Okay? Esa función, al calcular el límite, solo evaluar y podemos preguntarnos ¿cuándo da 0? C a la 2 más 1, paso la raíz cúbica a elevar a la 3, ponele. C a la 2 más 1 da 0. ¿Cuándo C a la 2 más 1 va a dar 0? Sería cuando C a la 2 de menos 1. Y eso no tiene solución. ¿Me explico? O sea, no hay forma de que aquí dé 0 para ningún valor. Entonces, esta función es continua, inconsciente, en todo el dominio, en todo el porque esa que está dividiendo está dividida en ejemplos.
un valor de la x. Entonces, esa función es continua en todo el dominio. Vamos a dibujarla como GeoGebra, como para pelotear un poquito el concepto, ¿está bien? Para entenderlo. GeoGebra. O sea, la primera que salía ahí era 3x menos 1. Entonces vamos a dibujar, ponerle que se va a llamar f. X menos 1. Esa es la primera función que sale en ese ejemplo. Es una línea, es continua. Esto de GeoGebra es una muestra, obviamente como es un programa, él va dibujando puntos que son píxeles y al final tiene una limitante de memoria para poder dibujar todo. Pero le puedes dar zoom y convencerte un poquito. Vamos a dibujar la función que está metida en la raíz cúbica, que es x a la 2 más 1, ¿ok? G, vamos a llamarle. X a la 2 más 1. Ahí está, es una cuadrática, básica, es continua en todo el dominio. ¿Okay? Si hacemos de largo vemos que no tiene ningún salto, ninguna asíntota, y si hacemos zoom, todo se marea. En cualquier punto igual vas a ver como un trazo continuo. ¿Okay? Ella es continua en todo su dominio. Ahora vamos a decir, voy a decir y de x. Es la función de sacarle raíz cúbica a la anterior. ¿Está bien? Vamos a sacarle raíz cúbica. ¿Cómo le saco raíz cúbica? Aquí. Aquí. Solo voy a poner raíz cúbica como un tercio. ¿Está bien? ¿Por qué no? Ahí está. Ya, cero intuitivo para nosotros, ¿verdad? Esa es raíz cúbica de x a la 2 más 1. Se ve continua, ¿ok? Y ahora queríamos hacer la división. Vamos a armar toda la función h. Entonces, h es... Ay, perdón, espérate. No. ¿Dónde está la división? Vamos, Helen, tú puedes. Aquí. Ahí está. Arriba va a ir f de x. Y abajo va a ir y de x. ¿Ves? Entonces se ve como ella es una división de dos funciones y se empieza a ver un poquito que hay composición y demás. Esta es la función. El resultado de todas estas operaciones. ¿Okay? Y hereda esa propiedad de ser continua. De hecho, ese ejemplo era que había continuidad en todo el dominio. Y ves que entonces la que es resultado también es continua en todo el dominio. Entonces, obviamente ese dibujo no se lo va a saber de memoria, ni va a poder sacarlo a pie, pero entonces ya tiene como esa propiedad. Ok. Después seguimos como hablando más de ese concepto de composición. Vamos a ver, bueno, aquí está escrito como ya más formal, separado como por funciones, lo que conversamos. Y podemos hacer una lista de funciones que son continuas que nosotros conozcamos. A ver, no sé si me dicen algunas. Funciones continuas conocidas. Vamos a poner. Ya dijimos que las lineales, ¿verdad? Para hacer como nuestra lista, que son las básicas en las cuales vamos a descomponer todas las demás.
Las lineales. Ok, las que son lineales. ¿Cuáles otras? Son continuas. Cuadráticas. Cuadráticas. Y si seguimos así, cada vez que hacemos más operaciones entre lineales y cuadráticas y demás, vamos a construir otras que son continuas. Entonces las polinomiales en general también, porque ellas se pueden descomponer en dado caso como multiplicación de otras como más pequeñas, ¿verdad? Cuando factorizamos vemos que un polinomio se puede factorizar en cosas de grado 1, de grado 2, entonces al final podríamos decir que las polinomiales también son continuas. Eso se escribe así en general, número por x a la, ¿verdad? Se va diciendo como el número que acompaña a x a la n. Entonces, a sub n por x a la n, más, y ahí los demás grados, ¿verdad? Se representan así. Así se representa en general un polinomio, como simbólicamente. Ok, cosas que ya no sean polinomiales, raíz, radicales. Entonces, cuando hablamos de raíz enésima de x, también, lo único que hay que tener cuidado es donde que el dominio esté bien definido, o sea, si el número es impar o par, eso afecta, ¿verdad? Entonces, si acá es par, entonces el subradical tiene que ser positivo, pero en general ellas son continuas en todo el dominio en que estén bien definidas. Ok, radicales. Después de todas esas operaciones serían exponencial y logarítmica, también, ¿verdad? Exponenciales. Dice, bueno, el logaritmo, pero el dominio de ella, sí hay que tomarlo en cuenta porque no está definido en todo R, pero donde está definida es continuo. ¿Ok? Por ejemplo, logaritmo, qué sé yo. La función está definida en R+. Entonces, en R+ es continua. Porque después me dices que tiene una asíntota, y yo sí, pero no está definida en el 0, digamos, ese es como el margen de ella, ¿verdad? Si dibujamos una logarítmica, pongamos logaritmo en base 10 ahí, como para dar un ejemplo. Pues. O sea, ella es continua, no hay ninguna imperfección en ese trazo, no hay un huequito ni nada, solo desde aquí hay una asíntota, pero es que ella está definida hasta ahí, el trazo en el dominio de ella no se interrumpe. ¿Ves? Ahora, si a la logarítmica yo viniera y aparte le agregara, hiciera una función más grande, donde esta parte es el logaritmo, y aquí yo tengo un punto relleno, y hago un trazo hacia la izquierda, entonces me forma una función discontinua. Entonces estoy como ensamblando varias, ¿verdad? Podría decir aquí, bueno, ahí sería así, y aquí está definida el cero, pues, ya eso es lo que uno hace, darles un dibujo de una función, como siempre, ¿verdad? Que son fragmentos de varias. Ok. Entonces aquí lo que importa es donde se conecta una función con la otra, ¿verdad? Un criterio con otro. Las trigonométricas que hablamos, seno y coseno, ¿verdad? En su dominio son continuas. Entonces vamos a poner aquí esas dos, seno y coseno. Otra que estudiamos de las trigonométricas, de la trigonométrica inversa, la arcotangente es otro trazo que es continuo, que es un gran ejemplo que uno tiene por ahí siempre.
Entonces, eso sumado a las operaciones, la suma, la resta, la multiplicación, la división, siempre y cuando el que esté dividiendo tenga un límite diferente de 0, y la otra es la composición, una función metida en otra función, ¿verdad? Ok, hasta aquí vamos a ver este ejemplo aquí. Algo así es lo que a uno le plantean en examen, por ejemplo, ¿verdad? O en las prácticas. De manera gráfica es el nivel más básico. Entonces sea como clasifique las discontinuidades. Pero a nivel gráfico es identificar dónde es discontinua y luego decir de qué tipo, ¿verdad? Entonces hay que hacer un recorrido con el lápiz, ¿verdad? De la función y tratar de hacer un solo trazo. Entonces, por ejemplo, usted viene y hace el trazo, usted dice trazo, bajo, no tiene fin, y tengo que volver a levantar la mano para ir al 3 y seguir dibujando. Entonces ahí hay una discontinuidad. Con cuidado, ¿verdad? Entonces trazo y brinco aquí al 3. Entonces, ¿en qué parte del dominio está la discontinuidad? No hay que decir el 3 porque el 3 está en el eje Y, ¿cierto? Sino que uno viene y dice aquí, en el 0. ¿Okay? Hay discontinuidad en el 0 y es inevitable. Listo, la clasificó. Ahora sigue dibujando. El trazo viene continuo hasta que llega aquí hay una interrupción, ¿verdad? Que sería en el dominio, en el 3. ¿Qué tipo de interrupción? Usted podría hacer así, ¿verdad? Continua, pero hay un huequito. Entonces se podría evitar, ¿cierto? Es evitable. Evitable en el 3, sigue dibujando y de repente tiene que hacer un saltísimo. Tiene que hacer un salto para poder seguir. Entonces ese salto lo hace aquí a nivel del 6. ¿Se entiende? Sí. Es una discontinuidad inevitable. Déjeme un segundo. Ok. Vamos a analizar esto. Ahí está. Otro tipo de ejercicio. Ponele que viene, voy a hacerlo así. Tiene todo esto tapado. Okay. Un ejercicio sin gráfica, o sea, con el criterio nada más. Es usual que no nos den ninguna pista. Aquí hay una pista, en el 0 y en el 1 dice. ¿Ves? Entonces, que nos den el criterio de una función que puede tener funciones trigonométricas, puede haber suma, división, usualmente división no falla, siempre hay cociente de funciones. Entonces, a donde le dice clasifique las discontinuidades de la función, si es que hay, o dice estudie la continuidad de la función, o te dice en particular, estudie la continuidad de X y Y, ya ustedes conocen. Hay que ver cómo lo plantean, lo preguntan. Entonces ahí dice clasifique las discontinuidades. El ejercicio, para una práctica, ya venía un paréntesis, dice el 0 y el 1, en discontinuidad. Lo primero que hay que identificar es si es un cociente. Casi siempre es eso. Entonces, si hay un cociente, el denominador es el que me da como una restricción del dominio. Yo siempre igual va a ser el denominador para ver dónde la función no tiene sentido, dónde está interferida, y aquí también, porque es donde se puede dar una discontinuidad. Cuando se hace 0 bajo. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer es denominador igual a 0. Cualquier ejercicio. Como este es un polinomio, pues igual a 0 lo resuelve como usted sepa, con la calculadora, bien, factorizando, como quiera. ¿Okay? Entonces, aquí viene desarrollado el ejercicio. No son cortitos porque cuando hay que estudiar, a veces hay que estudiar varios números, varios lugares, y hay que estudiar por la izquierda y la derecha, los límites. Entonces se vuelve como de bastantes pasos.
Entonces, vamos a enfocarnos aquí. El primer paso, igualar a cero el denominador. Aquí se hizo factorizando, factor con x cuadrado, x a la 3 bajo x a la 2 queda x. X a la 2 bajo x a la 2 queda 1. Como está igualado a 0, se iguala a 0 cada factor. X a la 2 da 0, solo cuando x da 0. Este es el despegue con todos los pasos. Ahora, x menos 1 da 0, solo cuando x vale 1. Entonces, ¿dónde da 0 el denominador? En 0 y en 1. ¿Dónde discontinúa? En 0 y en el 1. ¿Entienden? Porque si yo lo pongo en la fórmula de f, pongo el 0, me da error matemático. Me da error, no tiene imagen. Si hay un hueco ahí, sea como sea, no está definido. Después de obtener, vemos que hay dos puntos, entonces hay dos procesos que hacer en el 0. Luego el del 1. Entonces aquí está el del 0. Vamos a ver, el del 0 termina aquí. Este es el segundo paso, analizar el 0, entonces usted escribe. En x igual 0 y se ponen a analizar los límites laterales completos. Como aquí la función no estaba así como una llave, definida por trozos, entonces antes del 0 y después del 0 no hay diferente fórmula, entonces uno va a tener una vez sola. En este caso, la función cuando tiende a 0, evaluando da forma indeterminada, 0 sobre 0. ¿Qué implica? Que usted se tiene que fijar más a ver si es sustitución, factorización, racionalización, y lo no tiene. Aquí era, tiene raíz cuadrada, tratándose como un número, diferencia de cuadrados. Se completa con el conjugado y raíz de invertido. Abajo ya estaba factorizado, el denominador es factorizado y ya está. Luego en la parte de arriba, diferencia de cuadrados, ojo aquí con el menos, ¿verdad? El 1 queda al cuadrado y la raíz al cuadrado que se calza, pero hay un menos adelante. Ojo, que se acá porque siempre se les olvida de ahí, que no le pasa. El menos x, el menos 1, bajo el 1, menos x menos 1, se cancelan los 1. Eso se hace primero. En otro paso, se cancela la x, porque a veces quieren cancelar todo al mismo tiempo y hacer todo, lo cancelan todo como mal. Entonces, arriba te queda menos x y abajo x a la 2. ¿Qué hacemos? Tachamos 1 y 1. Entonces te queda el menos, el x menos 1 y hicimos f, ¿verdad? La expresión que era la de haber hecho el conjugado. ¿Se entiende hasta ahí? Se ve más simple si usamos esa F, es por conveniencia y es conmigo. Van con otro profe y ya. El profe no le da chance, pues tienen ahí la línea. Aquí lo que me interesa es que cancelemos y evaluemos. Y que eso no sea un distractor. Entonces, al final nos da menos 1, 0, menos 1. O sea, al final da menos 1 sobre 0. O sea, acá sobre 0. Sinceramente aquí no me interesa mucho el detalle de que si el límite por la izquierda y la derecha es más o menos infinito. Para los que preguntan, ya usted sabe que ella es infinita. Porque el límite le dio K sobre 0. Si quiere lo detalla más, pero como que le sume puntos, no, lo que puede hacer es que se equivoque. Entonces, ponerle que ahí me interesa que diga que hay asíntota y por lo tanto hay una discontinuidad inevitable. Entonces, hay discontinuidad inevitable en el 0. Si me pusieran a practicar cómo sacar límites, ¿verdad? Ahora está así. En el 1. Ahora en el 1. Ese es el caso 2. En el 1, usando el mismo criterio, da 0 abajo y arriba da, evaluando un 0, da 1 menos raíz, perdón, le dije mal, evaluando el 1, la raíz de 2, 1 menos raíz de 2, no es 0, es un decimal, es K sobre 0 en este caso, entonces también es infinito. A los laterales, bueno, no sé cuál es más o menos infinito, pero hay así de hay una discontinuidad inevitable también en el 1. Si la dibujamos, lo podemos ver. Pero el objetivo es que podamos analizar así el criterio de una función sin el dibujo, ¿verdad? Pero vamos a dibujarla.
Le puse D para que se llame diferente. Fraccioncita. Arriba tiene que haber un 1. Ahí. Y abajo x a la 3 menos x a la 2. En 1 y en menos 1 habían asíntotas. A ver. Ahí está la función. Vemos que hay, como que aquí no hay dominio. Ok, está bien. Pero acá sería en x igual 0 y en x igual 1 hay asíntotas. ¿Cómo lo ven? Sí, ¿verdad? Como que tiene relación. Okay. Si quisieran hacer los detalles, déjenme ver. ¿Verdad? Como es decir, en el 0 hay que poner los detalles, entonces, por la izquierda, por la derecha, más infinito, menos infinito, pero no quita de que sea el mismo tipo de discontinuidad y la misma respuesta que ya diste. ¿Ya? Ok. Conclusión, bueno, en el 1 también. En los demás valores del dominio la función es continua. Eso es importante mencionarlo dependiendo de cómo me redactan la pregunta. A veces dice que analice toda la continuidad. Entonces, que en lo que queda del dominio, no decir R porque tal vez usted no sabe bien el dominio completo, pero que en todo lo demás es continua, que esas son las discontinuidades, nada más solo esas, que usted ya analizó todos los casos. Eso. Y este es un ejemplo más aterrizado en el sentido de... Por ejemplo, tiene un lado que es fácil, 4x, y otro que tiene bastante trabajo que hacer, ¿ves? Entonces, no me voy a detallar ahí mucho en el cálculo del límite, pero, por ejemplo, aquí sería, qué sé yo, que a mí me pregunten en pi medios. En pi medios porque la función está definida por trozos y es una sección de 0 a pi medios. Otro criterio para después de pi medios, ¿verdad? Entonces ahí la pregunta razonable es si es continuo o no en pi medios. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en este caso, por la derecha, que es lo más fácil, por la derecha, que es 4x, 4, se evalúa el pi medios, se guarda el número. ¿Ves? Ahora, por la izquierda, plantear por la izquierda, aquí se lleva mucho rato, pero vamos a ver a qué queda. Por la izquierda se trabaja 0 sobre 0. Aquí hay una cuadrática metida en sen. Yo trataría de construir cos cuadrado aquí dividiendo y que se tienda a 0 para que sea seno de, como seno de x entre x, ¿verdad? Que tiende a 1, siempre y cuando lo que está dentro de sen tienda a 0. Entonces tal vez por ahí es el proceso. ¿Ok? Entonces por aquí se trabajó el límite, no vamos a ir los detalles, pero se concluye un límite que da 1 y un límite que da 2. 1 por 2, 2. Ok, entonces, un lateral era 2pi, el otro lateral es 2. Entonces ya no coinciden los límites laterales. Es una discontinuidad inevitable, entonces. Aparte de eso, la imagen de pi medios, me guío con la función como está definida con las llavecitas. Si dice que x mayor o igual que pi medios, ok, ese criterio, el 4x, es el que se usa para evaluar la imagen.
entonces sería 2pi también. Entonces, coincide un lateral, coincide la imagen, pero el otro lado, el otro límite lateral no. Entonces es inevitable, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los límites laterales son diferentes. Más o menos así se van analizando cada ejercicio. Y bueno, esto está hecho. Ya están hartos de ver límites ustedes. Sí. Vamos a parar aquí, vamos a receso, ¿está bien? Para que descansen, pero por lo menos ahí ya les queda un par de ejercicios conversados.